Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los mayores misterios económicos de nuestro tiempo, la batalla por el yen. Vamos a investigar, basándonos en el material de referencia, por qué la que era una de las economías más potentes del mundo, la de Japón, se paró en seco, y quién o quiénes fueron los responsables de esa década perdida. Esta es la gran pregunta, la que lo empieza todo. En los años 80, Japón parecía, de verdad, una fuerza imparable. Pero llegaron los 90 y algo se rompió. La economía se estancó durante 10 años. ¿Qué demonios pasó? Vamos a seguir las pistas como si fuéramos detectives. Venga, pues vamos al lío. Para entender bien este misterio, lo primero es analizar la escena del crimen. La economía japonesa a principios de los 90. Es que, para que nos hagamos una idea, fue un shock total. Después de décadas de un crecimiento brutal, lo que se llamó el milagro económico japonés, de repente todo se detuvo. Los mercados se vinieron abajo, los bancos empezaron a temblar y el crecimiento simplemente desapareció. Todo el mundo se preguntaba cómo podía pasarle algo así a la segunda economía más grande del planeta. Y claro, en toda buena historia de misterio, siempre hay un sospechoso principal, ¿verdad? Pues en este caso, todas las miradas, absolutamente todas, apuntaban al Ministerio de Finanzas, el famoso MOF, la institución que, en teoría, lo controlaba todo. A ver, el poder que tenía el Ministerio de Finanzas era casi absoluto. Controlaban todas las palancas importantes de la economía, los impuestos, el presupuesto del Estado, la supervisión de los bancos e incluso la impresión de billetes. Eran los arquitectos de la economía japonesa, así que, lógicamente, eran los primeros que tenían que arreglar este desastre. Y ojo, que esto es clave. No era solo un poder que tuvieran en la práctica. Es que la ley lo decía bien claro. El Banco de Japón, el banco central del país, estaba subordinado al Ministerio de Finanzas. Legalmente, el MOF estaba al mando. No había ninguna duda sobre quién tenía el control. Vale, si el Ministerio de Finanzas era el que mandaba, la pregunta del millón es, ¿qué hizo para arreglar la crisis? Y la respuesta es que lo intentó. Lo intentó todo. Pero, y aquí viene lo misterioso, nada funcionó. Lo primero que hicieron fue, lo que dice el manual de economía, bajar los tipos de interés para que la gente y las empresas gastaran más. El Ministerio de Finanzas presionó al Banco de Japón para que bajara los tipos una y otra vez, hasta dejarlos en mínimos históricos. Pero no sirvió de mucho. Bueno, como bajar los tipos de interés no estaba funcionando, el ministerio pasó al Plan B, un estímulo fiscal gigantesco. O sea, empezar a gastar dinero público a lo bestia para reactivar la economía. Y cuando digo a lo bestia me refiero a una cantidad de dinero, es que es una locura. Entre el 92 y el 94 el gobierno metió 45 billones de yenes en la economía, una cifra que demuestra lo desesperados que estaban por ver algún resultado. Y ya a la desesperada, el ministerio sacó su última carta, la política de divisas. La idea era muy sencilla, vamos a hacer que el yen valga menos para que nuestras exportaciones sean más baratas y así que la demanda de otros países nos saque del agujero. Y aquí es donde la historia se pone rarísima, porque a pesar de todo este esfuerzo monumental, la economía seguía sin moverse. Pero lo peor de todo, lo más inexplicable, es que la intervención para debilitar el yen consiguió justo lo contrario. La moneda japonesa se disparó a máximos históricos, ahogando todavía más la economía. El principal sospechoso parecía completamente impotente. Claro, si nada de lo que hacían funcionaba, a lo mejor es que estaban mirando en el sitio equivocado. La fuente que analizamos hoy propone una teoría diferente, una pista que lo cambia absolutamente todo. Aquí tenemos dos formas de ver el problema. Por un lado, la teoría de siempre, la convencional, que dice que los tipos de interés son el motor de todo. Pero la fuente que manejamos argumenta que esto es un error, que la verdadera palanca, la que de verdad mueve la economía y el valor de una moneda, es la cantidad de crédito nuevo que se crea. O sea, el dinero que los bancos meten en el sistema cuando dan préstamos. Vamos con las pruebas. La prueba A. La teoría convencional dice que los tipos de interés mueven el yen. Pero miremos el gráfico. La relación es súper débil, es confusa, a veces incluso va al revés. Esta no puede ser la palanca principal, ni de lejos. Pero ahora, atención a la prueba B. Cuando comparamos el valor del yen no con los tipos de interés, sino con la creación de crédito, la cosa cambia por completo. La correlación es increíblemente clara, súper consistente durante 20 años. Esto es la prueba del algodón. Quien controlaba la creación de crédito, controlaba el yen. Y ese no era el Ministerio de Finanzas. Con esta prueba sobre la mesa, la investigación da un giro de 180 grados. De repente, todas las sospechas se centran en la institución que,
En la sombra, controlaba esa creación de crédito, el Banco de Japón. A ver, recordemos, el Ministerio de Finanzas les da una orden clarísima. Tenéis que imprimir yenes para comprar dólares y así debilitar nuestra moneda. La orden era sencilla y directa. Pero el Banco de Japón, al parecer, tenía otros planes. Y para ello usaron un arma secreta, una técnica llamada esterilización. La metáfora de la diapositiva lo clava, es perfecta. El Banco de Japón hacía ver que obedecía la orden del ministerio, pero por detrás hacía otra operación para anular por completo el efecto de la primera. Así es como se produce el sabotaje, paso a paso. Es casi una obra de ingeniería financiera. El ministerio ordenaba imprimir yenes, el Banco de Japón, obediente, los creaba, pero acto seguido y en secreto hacía una segunda operación. Vendía bonos del gobierno y así sacaba del mercado la misma cantidad de yenes que acababa de crear. Resultado final, 0. La política del gobierno quedaba completamente neutralizada, de forma sistemática y en silencio. Vale, ya tenemos al culpable y el arma del crimen. Pero falta lo más importante, lo que siempre falta, el motivo. ¿Por qué hicieron esto? ¿Fue un error garrafal o algo mucho peor? A ver, lo más fácil sería pensar que simplemente, fueron unos incompetentes, que se equivocaron, pero la evidencia que presenta nuestra fuente sugiere que esta opción es muy poco probable. Pero los argumentos en contra de que fuera un simple error son muy potentes. Primero, tenía un ejemplo perfecto de qué hacer. La Reserva Federal de Estados Unidos acababa de solucionar una crisis muy parecida en solo un año creando crédito. Segundo, el Banco de Japón estudió a fondo y con todo detalle lo que había hecho la Fed. Y tercero, y esto es lo más importante, no fue un error de un día, fue una política deliberada y consistente durante casi 10 años. Y esto nos lleva al final. Si no fue incompetencia, si sabían perfectamente lo que estaban haciendo y el daño que sus acciones causaban, y aún así siguieron adelante, la única conclusión posible es que fue intencionado. Y esto nos deja con la pregunta más terrible de todas, la que la fuente deja en el aire. ¿Por qué un banco central querría provocar deliberadamente la recesión de su propio país?